Muy buenas tardes con todos los participantes. Les agradezco que se hayan dado este tiempo para acompañarnos a este webinar que tocará solamente un solo tema central acerca de un análisis técnico de los Edge Data Centers. Justamente me toca dar esta exposición y haremos un barrido desde el punto de vista técnico, netamente técnico, de cómo es un data center Edge y cuál es la comparativa con un data center tradicional. En los anteriores webinars, muchas personas nos han empezado a comentar, ¿no? ¿De qué se trata esta nueva, por decirle, esta nueva tendencia de los data centers de tipo Edge? ¿Y cuál va a ser su implicancia con la transformación digital? ¿Y cuál va a ser la implicancia con el 5G? Hay muchas dudas. Justamente he hecho todo un análisis alrededor de algunos drafts de Edge Data Centers y les voy a hacer un resumen de todo eso desde diferentes perspectivas y puntos de vista, desde el punto de vista del software hasta ir al cableado estructurado. Bueno, empecemos. Voy a compartir en pantalla. Listo. A ver, hoy vamos a tener esta agenda. Vamos a hablar de qué es un data center de tipo Edge. Luego vamos a ver el tema de la latencia. Vamos a hablar mucho de la latencia, porque tenemos que analizarla desde muchos puntos de vista. Luego vamos a hacer una comparativa del data center tradicional con el Edge Data Center. Y vamos a dar algunos ejemplos de lo que es un data center y un Edge Data Center. Vamos a ver qué es un Edge Data Center. Lo vamos a hacer de manera muy simple, los tecnicismos, de tal manera de que todos podamos entender. No se ve la pantalla, me están diciendo. A ver, denme un segundito, por favor. Solamente un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? Denme un segundo, a ver. Hola, hola. Sí, ahora sí me ven. A ver, me están chateando que había unos problemas con la presentación. ¿Se ve la pantalla? ¿Todo bien? Bueno, a ver, denme un segundo. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. A ver, denme un segundito que vamos a compartir la pantalla ahorita. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Por favor, si me pueden ayudar con la confirmación. Ya se ve, perfecto, perfecto, perfecto. Ya se ve la pantalla. Ok, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Ahora sí se ve? Espectacular. Vamos a empezar desde cero, ¿ya? Disculpen, ha habido un pequeño problemita técnico, pero bueno, empezamos. Como les dije, la agenda, vamos a ver temas de data center netamente, qué es la latencia, que es un punto muy importante y trascendental. Vamos a hablar muchísimo de la latencia. Vamos a hablar de un versus el data center con el data center Edge y vamos a dar algunos ejemplos también del Edge y de los data centers. Vayamos a lo que es el Edge Data Center, que este es un punto clave que tenemos que tomar en consideración, ¿ya? ¿Qué es un Edge Data Center? A ver, desmembremos ese nombre Edge del Data Center, ¿ya? Es simplemente un Data Center de borde. Es así de simple. ¿Se acuerdan del networking? Tenemos borde, distribución y core. Bueno, que esa es la arquitectura que todo el mundo conoce, pero déjeme decirle que ya está desfasada. Pero esto puede citar un muy buen ejemplo. El switch de borde era el switch que estaba muy cerca al usuario. De igual manera en los data centers, el Edge Data Center es un data center, obviamente pequeño, que está muy cerca a la persona, a los usuarios del Internet o de las aplicaciones que se necesiten. Normalmente y tradicionalmente un data center tradicional es un data center grande que normalmente está en un sitio muy lejano, que está ahí y es muy grande y
te demoras a veces en conectarte a ese gran data center. Entonces, ese es un punto en el cual debemos trabajar. Y ese es un punto donde el Edge ha traído muchas soluciones. Entonces, pero estas soluciones están en el borde justamente, ¿ya? Y no solamente en el borde, sino también estar cerca al usuario, ha traído una serie de complicaciones también. Ha traído una serie de cosas que antes no se veían tan comúnmente como es la latencia, ¿ya? Entonces, la latencia va a ser muy trascendental e importante. Y no solamente la latencia de la red, porque la latencia de la red está muy asociada, sino también va a tener mucha implicancia en la latencia del cableado, de la red propiamente dicha, del software, del servidor, de la aplicación, de los equipos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Edge Data Center, ya no estamos hablando de un gran data center, estamos hablando de un data center más pequeño, mucho más pequeño. Entonces, si es este data center mucho más pequeño, tenemos que empezar a analizar, ¿no? En mi data center grande, yo tenía redundancia, pero de todo, y hasta doble redundancia, ¿no? Si tenías un tier 3, un tier 4. O si tenías simplemente un tier 2 o un rating 2, era doble redundancia. Y la pregunta es, ¿en un Edge Data Center también tendremos redundancias? Y ahí entran otro tipo de preguntas y otro tipo de respuestas. El equilibrio entre la disponibilidad y la redundancia es un punto clave, muy pero muy clave. Es tan clave que justamente tenemos dos factores. ¿Qué tanto podemos redundar si hay muchos data centers Edge muy cerca a los usuarios? Antes recordemos que teníamos un mega data center y todo se centraba ahí. Entonces, si se caía ese data center, realmente se caían todas las conexiones. En cambio, ahora tienes muchos data centers pequeñitos que podrían ser uno redundancia del otro. Entonces, la pregunta es, ¿ese data center pequeño en sí mismo puede ser redundante? Y ahí empiezan a cambiar los paradigmas, y muchos paradigmas en toda su naturaleza. Entonces, el impacto que va a tener estos data centers más pequeños va a ser muy grande, porque ya estamos hablando de una distribución. Y si hablamos de una distribución, ¿qué quiere decir? Ese pastel tan grande, ahora son muchos pasteles chiquititos para repartirlos a nuestros invitados. Entonces, son ya muchos pasteles chiquititos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaría si yo cuando hago mi pastel grande, yo haría un solo pastel en el horno y me demoraría de repente en consumo de energía eléctrica 1 hora? Pero ahora tengo que hacer un pastelito por cada uno. Entonces, probablemente tengas que consumir un poquito más de energía. Esa es una de las implicancias que está teniendo esto, pero ya no lo haces en un solo lugar, sino lo puedes hacer en todo lugar donde te encuentres. Entonces, vamos a hablar un poco del consumo de energía, porque el consumo de energía y la climatización prácticamente con esto ha cambiado totalmente. Entonces, vayamos a analizar un poco qué es la latencia. Ya hemos hablado del concepto y espero que me hayan entendido lo que es el concepto general del Edge Data Center. Ahora vamos a hablar de la latencia. ¿Por qué la latencia es tan importante? Va a ser muy importante porque la demanda de los usuarios ahora es una demanda más fuerte en el sentido de la velocidad. Y ese es el común denominador de la percepción del usuario. Ojo, de la percepción del usuario. Entonces, todos los usuarios quieren que las cosas vengan muy rápido y también piensan que teniendo mucho ancho de banda van a tener justamente esa conexión ideal para tener sus aplicaciones interactivas o de repente ver un video y que no haya interrupciones. Entonces, todos esos factores son los que le suman o le pueden restar ancho de banda o la percepción del usuario. Entonces,
Vamos a trabajar en eso. Entonces, justamente lo que se busca es que esa percepción del usuario tenga una mejor experiencia de la velocidad. Pero eso es lo que piensa el usuario. Ahora vayámonos a la parte más técnica. Nosotros como diseñadores, implementadores, integradores, administradores de un data center de tipo Edge, ¿qué estaríamos buscando? Estaríamos buscando que el usuario perciba que todo está bien y que yo estoy tan cerca y que le respondo muy rápido. Ese tiempo de respuesta, técnicamente hablando, es justamente la latencia. Pero tenemos que ahora desmembrenar la latencia, porque la latencia es una unidad de medida. Sí, ¿cómo se mide? Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo. Yo tengo mi switch. Imagínate solamente un switch. Imagínate que hay un cable conectado a una laptop y el otro cable está conectado a un servidor. Yo hago clic aquí y la petición al servidor pasa por ese switch. Y ese switch tiene un tiempo de cómputo en que dice, yo lo recibí en el puerto número 1. Ahora tengo que trasladarlo al puerto 24. Y cuando hace ese traslado de puerto al 24, tiene una demora. Esa es la latencia. Eso es lo que tenemos que analizar, la latencia. Entonces, esto puede ser medido en nanosegundos o en milisegundos. Y acá entramos en otro punto importante. Y me dirán, nanosegundos, por favor, ¿qué estás hablando? No, señores, tenemos que analizarlo en nanosegundos. Yo te estoy hablando de un switch. Tenemos que analizar de todos los componentes que tiene ese Edge Data Center. Y yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez ustedes han analizado la latencia que tiene tu data center? ¿Alguna vez has analizado la latencia de cómputo, de tiempo de respuesta de tu sistema operativo Linux, Windows Server, de tu SAN, de tu NAS, de tu switch SAN, de tu servidor convergente, hiperconvergente, o Barebón, o de repente tu switch de core o tu firewall? ¿Alguna vez lo has hecho? Y bueno, imagino que muchos de repente sí, muy pocos, o de repente muchos nunca lo han hecho. Naturalmente, acá en el Perú, basado en mi experiencia, hay pero así, contaditos con el dedo en la mano, empresas que se han dado la molestia de hacer un análisis de la latencia de sus centros de datos. Y eso es algo que en el Edge es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el Edge es que la velocidad de respuesta, a pesar de que tú estás cerca, pero la velocidad de respuesta tiene que ser muy rápida. Y en este caso, el ancho de banda sí genera un factor importante, pero no es el importante. Bueno, hay mucha redundancia en lo que estoy diciendo. Es parte de las cosas importantes, pero no es el más prioritario. Ahí está. Porque, ¿qué pasa? Es mucho más prioritario tener más baja latencia que tener más ancho de banda. ¿Y por qué? ¿No? Y esto es una contradicción a veces, porque todo el mundo piensa, pero no, más ancho de banda. Todo el mundo piensa que el ancho de banda es todo, pero no es así. El ancho de banda, imagínense un peaje. Tengo un peaje y viene un camión con 5 ejes, largo de repente. Entonces, la persona del peaje va a decir, ok, me voy a demorar de repente 10 minutos en atenderlo. Y después, en el otro peaje del costado, viene un tico o un carro muy pequeño. Entonces, llega ese carro pequeño y lo atiende en un segundo. Entonces, ¿es el mismo peaje? Claro que sí, pero tienes a dos huéspedes diferentes, a dos invitados diferentes. Tienes a un camión y tienes a un tico. Imagínense que ese peaje sea ese switch de core, ese firewall, etcétera, etcétera. Imagínense que ese camión sea una trama de video, una imagen. Imagínense que ese tico sea
un paquete de datos de una base de datos, una consulta de texto. Es que en realidad son así. Recordemos lo que es el Jumbo Frame. ¿Qué es el Jumbo Frame? Es ese camión grande. Es una trama de datos muy grande que va a pasar por el switch. Hablemos del switch. Ese es el peaje. Entonces, ese switch, ¿cuánto se va a demorar en procesar ese paquete de datos? ¿Cuánto se va a demorar en procesar al tico y cuánto se va a demorar en procesar a nuestro camión? Esa es la latencia. Entonces, ustedes y todos como diseñadores tenemos que ya profundizar en ese análisis, porque en los data centers de tipo Edge eso sí importa, porque yo tengo que darle una experiencia, una percepción a quien se esté conectando a ese data center Edge, que soy muy veloz y que lo atiendo muy rápido. Y si en caso yo no tuviese el dato en ese data center, tengo que irme a un mega data center a coger ese dato y entregarlo. Entonces todo tiene que ser muy rápido. Y esa es una razón de ser por la cual la latencia es tan importante, ¿ya? Y es por ello de que los nanosegundos ahora sí son importantes. Antes nosotros en una red tradicional tolerábamos que hay una latencia de 5, 6 milisegundos, 14. Yo he visto en algunas redes en una industria de casi 100 milisegundos. La verdad era, como se dice, espantoso, ¿no? Pero así trabajaban y así funcionaban. En este caso, un data center de tipo Edge no podría funcionar así. Ahora, ¿por qué no? Porque tienes muchos data centers Edge y vas a tener que conectarte al que está a tu derecha o al que está a tu izquierda. Y le vas a tener que entregar información. Y vas a tener que intercambiar información. ¿Por qué? Porque el usuario se puede mover. O la aplicación en la cual se conecten a ese data center Edge se puede mover. Es como el celular. Yo tengo mi celular, yo estoy conversando con en mi carro, ¿no? Y de repente ahorita estoy en el centro de Lima y me estoy dirigiendo a Miraflores. Y has pasado por un montón de antenas, ¿o no? Claro, ¿y se te ha cortado la llamada? No. De repente por ahí hubo una interrupción, ¿no? Un drop de algún paquetito de voz. Pero has entrado a muchos. Entonces imagínate que cada antena tenga un data center de tipo Edge, que va a ser una realidad dentro de muy corto plazo. Es lo mismo. Puedes tener un auto autónomo, por ejemplo, y si tiene una latencia muy alta, de repente se choca. Esas son las aplicaciones que tiene. Entonces, la latencia en un data center del tipo Edge ha recobrado una métrica. Ya no se trata de comprar por procesamiento, de que no, mi suite es de 100 gigas. No, a ver, espérate. El análisis técnico que tengo que hacer ahora va a cambiar. Ya no se trata de el más famoso, no. Se trata de una métrica. Se trata de tener una latencia. En este caso que estamos hablando de la latencia. A ver, voy a comprar un servidor. ¿Qué debo hacer? Analicemos la latencia. Entonces, la latencia debe tener ciertos umbrales también. O sea, el término de calidad de la velocidad dentro de este nuevo mundo, esta nueva tendencia del data center de tipo Edge, se va a basar netamente en los umbrales de la tolerancia de la latencia que tú tengas. Y es por eso de que prácticamente, ya, vas a tener pero muchas peticiones en nanosegundos. Y allí entro con esta gráfica, que ya lo he visto también en la anterior. ¿Cuánto es la latencia de un switch a 10 gigas? ¿Cuánto es la latencia a 40 gigas? A 100 gigas. Y ahora le vamos a agregar dos ingredientes adicionales. ¿Cuánto es la latencia cuando yo tengo un tico o un camión? Entonces tenemos que analizar ahora de que la latencia es por tipo de paquete.
Entonces, si yo tengo un switch que atiende a la misma velocidad o se demora el mismo tiempo que un tico o un camión, ¿no será el mejor? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un data center de tipo Edge, tienes que procurar que todos tus dispositivos puedan tener una capacidad de latencia muy homogénea. ¿Por qué? Porque no se serviría de nada tener de repente un servidor que tiene una latencia en picofloats, por ejemplo, y después vayas a un switch de borde que esté en milisegundos o un Tor que esté en milisegundos. Recordemos algo, los data centers del tipo Edge van a traficar todo tipo de información. Como que, por ejemplo, uno, pueden traficar información de un dato, de una transacción de texto, de una imagen, de un video, de un streaming, lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, pueden ser tramas muy grandes como muy pequeñas, pero a todas hay que atenderlas a la misma velocidad. ¿Sí? Hay que demorar lo mismo por cada uno de los que estás atendiendo. ¿Ya? Por eso es muy importante saber cómo analizar cuando nosotros diseñamos un data center del tipo Edge a nivel de la latencia. Y sigo redundando en la latencia porque esto es la clave. Acá esto es toda la explicación prácticamente de los 6 data centers. Entonces, antiguamente teníamos esta topología de red, ¿no? Yo le he puesto acá legacy, que teníamos, por ejemplo, nuestra parte óptica, nuestro legacy core routing, el router, nuestro switching, el switch de core, que todo el mundo lo cuidaba, teníamos nuestro switch de distribución y nuestro switch de acceso. Bueno, eso ya cambió. Ahora tenemos un spine, ¿no? Que un spine vendría a ser como el switch de core, digamos. Pero si te das cuenta, las topologías también han cambiado vertiginosamente. Antes era una estrella extendida. Ahora estamos hablando de una malla distribuida. Entonces ya cambió totalmente el concepto. Ya tenemos un leaf. ¿El leaf qué es? Vendría a ser el switch que se conecta directamente con los servidores. Y ya los servidores se conectan directo a ese switch de leaf o también conocido como Tor y de ahí directamente al core. O también, ojo, hay otro tipo de topologías en la cual no existe ni el leaf ni el Tor. Es del nodo o del servidor directo al core. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir todos esos peajes, ¿no? Por cada elemento que tenemos es como un peaje. Y cada elemento que tienes a través de la red le va aumentando latencia. Entonces ha habido ese primer cambio. El segundo cambio, antes nosotros podíamos tolerar de alguna manera el cableado estructurado. Perfecto. ¿Pero qué cableado? ¿La fibra o el cobre? El cobre. Nos decían, no, cobre, cobre. Les cuento algo. Para los data centers de tipo Edge se va a evitar el cableado en cobre. ¿Por qué? Porque el cobre tiene latencia. El cobre, y les voy a explicar cómo. El cobre es un impulso eléctrico y la fibra óptica es un impulso de luz. ¿Cuál es más rápido? ¿La luz o el impulso eléctrico? Obviamente la luz. Entonces va a ser mucho más, la latencia va a ser más chiquita. Y una vez estaba conversando con un cliente y yo le explicaba esto y me decía, me estás hablando, o sea, en chino. Le digo, no, no es así. Si buscamos y googleamos cuánto se demora un impulso eléctrico, va a ser mucho más que un impulso de luz. Entonces, es importante también eso, el cableado. Y ahí ha cambiado un montón de paradigmas con respecto al cableado. Antes, por ejemplo, distribuíamos en muchos gabinetes nuestros servidores. Ah, ya, este para tal cosa, este para tal otra, y así mucha distribución y teníamos un montón de gabinetes. Acá no. Si se dan cuenta, hay mucha densidad. Y esa es parte de lo que está originando
los data centers de tipo Edge. Entonces, ¿y cómo vamos a trabajar con los servidores, no? En los servidores hay diferentes generaciones, yo le digo generaciones, ¿no? Hay muchos fabricantes que en la antigüedad hablaban de unos servidores de aplicación, una sola aplicación en el servidor. De ahí evolucionario. Tenían un chasis con un montón de servidores y eran redundantes entre sí. De allí hicieron la convergencia, hicieron el mismo chasis, pero le aumentaron la parte de almacenamiento, networking, ¿no? Y entró la virtualización, ¿no? Y luego nació la hiperconvergencia, donde ya hablamos de distribución, de cómputo distribuido, donde el sistema operativo era distribuido, donde el almacenamiento era distribuido, donde habían orquestadores distribuidos, y no importaba que esté todo en un solo servidor, podía estar en N servidores y podía tener N configuraciones personalizadas y todas ellas con tolerancia a fallos porque estaban distribuidas y tenían redundancia o copias de seguridad distribuidas en diferentes servidores, en diferentes nodos y en diferentes data centers. Disculpen el trabalenguas, pero creo que lo hemos entendido. Y si no, lo voy a seguir explicando. Entonces, la hiperconvergencia ha hecho justamente esto. Hay un término muy importante que ya se escucha que se llama scale out. O sea, en buen cristiano sería crecimiento horizontal a la N. ¿Por qué? El Edge Data Center se ha dado que es el borde y pueden haber muchos bordes, ¿sí o no? 17:30. Distribuidos en muchos lugares. Y entre bordes se pueden comunicar, claro, pueden compartir información, por supuesto. Y ahí entro con la gran pregunta, software, ¿no? El software. ¿El sistema operativo será el mismo de siempre? Yo recuerdo muchas veces que me decían, no, lo voy a virtualizar. Perfecto, virtualízalo. La pregunta es, ¿tu virtualización es distribuida? Y estamos hablando de una virtualización distribuida a la N. Porque estás hablando de que vas a tener muchos Edge Data Centers. Y que tengas la capacidad del software, ese sistema de virtualización o ese orquestador, porque ya ahí estamos yéndonos a los orquestadores, ¿ya? De tener la capacidad de computar inclusive distribuidamente. Y eso es. Entonces, por ahí estamos entrando. Eso está originando los Edge Data Centers. Inclusive, hay ciertos análisis que hablan de que hoy por hoy tú vas a distribuir de repente el 80% en el Edge Data Center y el 20% en un Mega Data Center en algún lugar del mundo. O ese Edge Data Center va a tener tanta capacidad que va a decir, no, ¿para qué molesto al gran data center? No sirve, no es idóneo. Mejor, más barato me sale computar con mi vecino que está a la derecha. O más allá, de repente tengo un dato en Arequipa y lo computo en Tacna, en Moquegua y en Cusco. Y me devuelve el resultado Arequipa. Porque Arequipa ya estaba al tope. Entonces me fui y me busqué otro Edge Data Center donde podía computar y me regresaron el dato final o el resultado. Chévere, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que está ocurriendo. La hiperconvergencia nos ha dado esa facilidad de distribución y cómputo en paralelo. Entonces, nuestro software, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser tu sistema operativo? Y ahí entramos otra vez con la latencia. ¿El hardware de un disco duro te agrega latencia? Les hago la pregunta a todos. Me di la molestia de revisar a un fabricante que lo voy a mencionar, que es Seagate, ¿ya? Y me puse a revisar cómo ellos, de alguna manera, presentan su producto y los testings que hacen de su producto. Y me puse a leer un rato que la verdad estaba esperando una reunión y me puse a buscar y a leer y encontré un dato bien interesante.
todos los discos duros hacen un testing de latencia. Muy importante. Entonces, si el disco duro tiene un testing de latencia, el servidor también tendrá latencia. El hardware tiene latencia. El microprocesador tiene latencia. La memoria tiene latencia. La placa tiene latencia. ¿Por qué? Porque todos tenemos un límite. Y ese límite, ese bus tiene una capacidad. Y si hay una capacidad, hay una latencia. ¿Ya? Entonces, obviamente, si te estás dando cuenta, estamos entrando en una capa de los cables, del switch, ahora estamos viendo los servidores. De igual manera, ¿no? Un storage, sea del tipo SAN o del tipo NAS, tienen una latencia. Y el manejador de las LUMS, ¿no? Déjenme ponerles el nombre, manejador, ¿no? Yo sé que hay otro nombre técnico, pero para entenderlo y hacerlo en sencillo, el manejador de las LUMS, del grupo de RAID, del grupo de discos duros que te está dando a ti una respuesta, todo eso tiene una latencia. Entonces, pero también es muy importante el software. Normalmente cuando tienes un data center tradicional, el software no lo analizan, ¿no? Simplemente ponlo nomás. Ah, ya, está procesando el 90% del procesador, ¿no? O la memoria ya está al 80%. Ah, más memoria, ¿sí o no? Ah, más disco duro, más procesadores, más servidores. Eso era en los grandes data centers en como se pensaba anteriormente. Ahora no es así. Ahora el data center edge no puede ser grande, tiene que ser chiquito. Un data center edge es de un gabinete. Entonces, y esa capacidad también está limitada. Tiene que computar muy rápido, pero su capacidad está limitada. Entonces, todo tiene que ser eficiente. El software tiene que ser eficiente. Porque, ¿qué pasa? Ya estamos elevándonos en capas. El software, ¿de qué me sirve tener un servidor hiperconvergente con discos duros muy veloces, con memoria, no sé, teras de memoria, teras de disco, 58 cores en un solo procesador, que tienen una velocidad de repente de 2, 3 gigahertz, etcétera, etcétera? Si tengo un software mal desarrollado, no sirve de nada realmente. ¿Por qué? Porque no usar los recursos ni en forma paralela ni eficientemente. Entonces, en los data centers de tipo Edge también ha habido un cambio en el tema del software. Es muy importante porque si tienes un software ineficiente, te va a consumir muchos recursos. Entonces, no, los data centers del tipo Edge están diseñados para tener una máxima eficiencia. Y allí entra donde tenemos que colocar cuál es la latencia de tu software. ¿Cuánto me cuesta el costo de procesamiento de tu software? De repente esa palabra sea algo muy grande, ¿ya? Porque el costo de procesamiento del software a veces es una nebulosa muy grande, pero hay software que hacen esos cálculos. El código se puede calcular cuánto es el costo de procesamiento. Y es muy sencillo de hacerlo en realidad. Solamente que hay que meternos ahora con el desarrollador de software. Nosotros que estamos metidos en una infraestructura, nunca hemos visto un software. Simplemente decíamos que venga el software y nada más. Pero ahora ya no va a ser tanto así, sino que está cambiando todo. Ahora sí, a los señores de desarrollo de software, ¿no? Cuando metan un software distribuido paralelo en muchos data centers de tipo Edge, para empezar, de que tiene que ser en paralelo, tiene que ser distribuido, primer requisito. Lo segundo, tiene que costar muy bajito. El costo de procesamiento tiene que ser un costo muy bajo. La latencia del procesamiento tiene que ser muy chiquitita. Tiene que haber una eficiencia del código astronómicamente buena. Esas son las implicancias. Tú ya no puedes empezar a colocar, por ejemplo, sistemas operativos con entornos gráficos, por ejemplo. Ya eso está bien, ¿no? De repente para alguien que tenga muchos recursos, pero para un data center, ¿crees que eso pueda darse? Yo conversaba de esto con un experto que está dentro del comité
de lo que va a ser en el futuro la norma que va a regir a los temas de Edge Data Center, ¿ya? Que ahora les voy a dar un resumen también. Y yo le decía, ¿están ahora analizando el software? Claro, el software tiene mucho que ver, porque si tienes un software malo, es como decir, tenemos nuestro camioncito, pero después tienes a un chofer del camión que no piensa nada, ¿no? Que de repente va a una velocidad va a una velocidad muy baja, o de repente, en vez de ir por el lugar más óptimo, le gusta ir por la trocha, le gusta hacer paradas, ¿no? Dice, no, 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 voy a comer y yo quiero comer este, 1 hora y listo, y de ahí sigue su... No, eso no es así. Acá es eficiencia al máximo, ¿no? Entonces, eh, son todos estos paradigmas que cambian notablemente, pero ¿por qué están cambiando notablemente? Porque las aplicaciones que estamos teniendo el día de hoy son muchísimo más fuertes. ¿Por qué? Porque la transmisión de los contenidos que se están haciendo a través de las redes, ya el entretenimiento y todo eso, ahora es interactivo. ¿Qué quiere decir que sea interactivo? No sé si alguna vez ustedes han jugado algún juego en red y también hayan hecho algo así como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Tener prendido mi juego y tener prendido mi cámara web, que todos me vean cómo estoy jugando. Hay un juego muy famoso, Fortnite, ¿no? Entre otros, hay muchos otros. Pero ¿quién no ha jugado Fortnite? Tú puedes publicar, te chatean, tú conversas, hablas, te conectas en red con uno, con otro, y estás entre todos empezando a interactuar. Antes simplemente yo miraba la aplicación y se acabó, ¿no? Yo no interactuaba, yo no entregaba información voluminosa. Ahora sí, ahora me ven por mi cámara, de repente es una cámara HD o de repente es una cámara sencilla, pero las aplicaciones ahora han cambiado, ¿no? Ahora tienes un GPS, ¿no? Que te va haciendo un tracing de todo donde estás, ¿no? Y te va entregando información y te dice, oye, ¿sabes qué? Por acá hay una oferta en, no sé, en alguna tienda de comidas, o de repente estás en el mall, ¿no? Y te dice, oye, estás en el mall, registra tu visita. Bueno, digamos que ese registro es chiquitito, ¿no? Es un dato muy chiquitito, pero ya tenemos en el Perú, yo he visto el registro, 2 Teslas. Obviamente no funciona el hecho de la automatización de la conducción automatizada, ¿no? Porque no está liberado para Perú, pero ya hay 2 Teslas. El día que haya la, los automóviles autónomos, prácticamente, ¿ya? Vamos a necesitar muchos data centers Edge, que prácticamente le entregan la información en la latencia que necesita y tolera la aplicación. ¿Sí? La aplicación. Entonces, son todas estas cosas que tenemos que empezar a analizar técnicamente porque ya no nos pueden esperar. Eso hay que entenderlo. Ya no nos pueden esperar a que entregue el dato a destiempo. Y ese es justamente lo que yo le digo, lo digo de esta manera, ¿no? El Data Center Edge corre contra el reloj. ¿Por qué? Porque tenemos las velocidades, como pueden ver en esta diapositiva, ¿ya? A ver, voy a poner mi puntero. Tenemos nuestras velocidades y tenemos las latencias, ¿no? Entonces, acá hay hasta 1 milisegundo. Por ejemplo, vamos viendo que la velocidad y las latencias, por ejemplo, un sensor de monitoreo, no pasa nada, un GPS, no hay problema, ¿no? Pero, por ejemplo, un juego en tiempo real, por ejemplo, tiene una latencia, ojo, estos son promedios, de 10 milisegundos y te puede ocupar 10 megas. Pero te hacemos una videollamada entre muchos, también 10 milisegundos de tolerancia, de repente te puede ocupar hasta 100 megas. Pero, por ejemplo, ya nos vamos a temas de realidad virtual, realidad aumentada, de conducción automática, automatismos en todo lo que de alguna manera se puede ver con los vehículos, o
realidad aumentada. Muy simple, realidad aumentada, donde hay una interacción, ¿no? Por ejemplo, algo de realidad aumentada, una aplicación es telemedicina, por ejemplo, ¿no? Una operación en vivo. Tú estás acá interactuando con unos sensores, ¿no? Y al otro lado, un robot está recibiendo toda la información y está operando a alguien. Imagínate que el robot no le llegue 3 tramos de datos y en vez de cortar 1 centímetro, corte pues 10 centímetros. No son exageraciones, son realidades. Entonces, esas cosas son las que tenemos que analizar. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer. Y el otro tema es el 5G. El 5G va a revolucionar el mundo del data center y va a revolucionar el acceso también. El 5G tiene altas velocidades. Entonces vamos a tener la opción de tener esta videoconferencia sin tener pero ninguna latencia. Nos vamos a ver todos en HD, en 4K inclusive. Entonces, y vamos a tener grandes volúmenes de información. Entonces, eso justamente hace de que el viaje de tu dato que está aquí ya no se vaya hasta Francia, hasta Estados Unidos y de ahí regrese nuevamente aquí. No. Se va a ir de repente acá a Miraflores y va a regresar acá hasta Surquillo, a San Isidro, no sé hasta dónde. Pero va a ser muy cercano. ¿Ya? Y de repente, alguien que se conecta de Los Olivos, ya no se va a ir hasta Lurín, y el que se conecta en Miraflores va a ir también a Lurín. No. De repente, el de Los Olivos va a ir a Los Olivos, y de Los Olivos está más cerca ir a Miraflores, ¿sí o no? Claro, porque Lurín está más lejos, entonces se va a ir hasta Lurín nada más. Bienvenidos al mundo del Edge. Voy a pasar esta parte. Entonces, ¿qué implicancias tiene el tema del Edge? 1. Escala distribuida. Olvidémonos de los monolíticos. Somos 100% distribuidos. Y si somos 100% distribuidos, podemos estar en muchos lugares. Eso es lo que está generando el data center del tipo Edge. Va a haber un nuevo flujo de datos, correcto. Ya no va a ser simplemente downstream, mucho downstream. Con la interacción, el downstream y el upstream tienen que ser casi homogéneos. Y tanto la bajada, para ponerle un término más español, y la subida tienen que ser con las mismas latencias y con la misma velocidad. Eso es lo que se viene, ¿ya? Y ahora, la criticidad, ¿no? Claro, la criticidad aumenta, por supuesto, lo tienes distribuido. Antes todo lo tenías en un solo búnker, en un solo data center. Ahora ya no lo tienes en un solo data center, están distribuidos en un montón de centros de datos distribuidos. Entonces, justamente lo que implica es que va a haber que la latencia y la demanda de los usuarios de que todo sea muy rápido, procesado muy rápido, va a originar una necesidad de una distribución masiva de aplicaciones y servicios. O sea, lo que se viene en el Edge Data Center va a ser muy grande. Entonces, vamos a hacer un análisis ahora, ¿ya?, de todos estos aspectos. ¿Va a haber un nuevo flujo de datos? Sí, va a ser bidireccional. Ojo, y recordemos esto, todo va a ser bidireccional. Y también en la criticidad. Aquí hay una polémica en la criticidad. Aquí también hay mucho que analizar, mucho que hablar acá en este punto de vista. Recordemos que los datos van a estar distribuidos. De repente, mamá, la palabra mamá, la primera M va a estar en Arequipa, la segunda M en Ica, la segunda A va a estar de repente en, no sé, en Tacna. Esos son parte de los retos. Todo es distribuido. Inclusive, ni siquiera vamos a tener el control de esa distribución porque va a ser automatizada por IA o por algún algoritmo que busque eficiencias en el tema de la distribución de la información. Entonces, vamos a tener un incremento de la criticidad donde vamos a nosotros analizar no solamente el aspecto crítico de la infraestructura del data center, que va a ser muy denso, va a tener mucho energía eléctrica, va a necesitar mucha climatización, mucho cableado, muy baja latencia, va a estar en fibra óptica,
se va a comunicar con otros, también eso es crítico. También va a ser muy crítico las capacidades de tolerancia a fallos que tengan estos componentes de infraestructura con los componentes de redes. Inclusive, tenemos que analizar cómo es nuestro switch, el sistema operativo del switch es importantísimo. Ya no podemos tolerar monolíticos, sino tolerantes a fallos con automatizaciones de supervivencia. Ya estamos hablando de otros términos. Y ojo, que todo esto ya existe, no estamos inventando la pólvora. Entonces vamos a hacer el análisis en la comparativa. Ya todos conocemos o tenemos una idea un poquito más clara de lo que es un data center tradicional. Ahora vayámonos a analizar técnicamente cómo es un Edge Data Center y hagamos una comparativa entre ambos. Esto nos va a ayudar muchísimo a entender 4 aspectos muy claves para tener claro el concepto de data center. 1, planeamiento. Va a cambiar la forma en que vamos a planear. 2, el diseño. 3, cómo lo implemento. Y la operación y el mantenimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos este cuadro. ¿Ya? Vamos a ver cada una de las cosas. Vamos a hablar del planeamiento y vamos a tocar unos puntos importantes del planeamiento. La ubicación del data center. Antes, en el tradicional, nosotros, no, que no puede ser en las faldas de un cerro. Si el cerro se cae, no hay data center. No puede estar cerca de un río, se puede salir del río. No, que no puede estar en el sótano, se puede inundar el sótano. No puede estar en el último piso, ¿no? Porque hace mucho viento y hay mucha humedad. ¡Wow! Cuando uno elegía el lugar donde construir su data center, había muchas consideraciones y mucha analítica. Inclusive hay consultorías, hasta que nosotros damos también, de dónde elegir una ubicación idónea para colocar un centro de datos. En un data center de tipo Edge ya no es así. El driver, ¿cuál va a ser? La latencia. ¿Dónde hay más usuarios de cierta aplicación? Acá pongo un data center, listo, más cerquita a mi usuario. ¿No? Es estar más cerca a tu cliente, eso es. Pero te estoy hablando en términos simples, si no, esto es en términos de tecnología. Entonces va a cambiar totalmente, ¿no? Antes teníamos el data center tradicional en la ubicación, tiene que ser de mínimo 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados, 100.000 metros cuadrados, no sé, lo que se imaginen. En el data center, bueno, 1 metro cuadrado. Sí, está muy bien, 1 metro cuadrado, suficiente. No necesitamos más. Y me dirás, oye, ¿estás loco? No, es 1 metro cuadrado, señores. Y vamos a hacer este análisis. ¿Por qué 1 metro cuadrado? Yo creo que inclusive puede ser hasta menos, pero bueno. 1 metro cuadrado, imagínate un gabinete que tiene un ancho de 60 centímetros y una profundidad de 1 metro. Para 1 metro cuadrado todavía te tienes espacio. Pero como les dijimos, y yo les he dicho, de que hay mucho consumo eléctrico y hay que poner climatización, entonces hay que colocarle un aire acondicionado. Vamos a colocar un aire acondicionado al costado. Digamos un in-row de 30 centímetros. Entonces, 60 centímetros más 30 centímetros, ¿cuánto es? 90 centímetros. Perfecto. En 1 metro cuadrado lo tienes. No necesitas más. Justamente son todos paradigmas que cambian. Yo un gabinete, pero de repente me dicen, Juan Carlos, o sea, no necesito un gabinete porque solamente necesito computar, de repente tengo en 4 RUs un mega servidor que computa con unos 1000 procesadores, digamos, o core, 1000 cores, y todo lo tiene ahí denso, ¿no? Wow, yo te digo, excelente, medio gabinete, sí, medio gabinete, ya está. O puede ser inclusive menos. Entonces, son esos cambios que han habido, que hay y van a venirse dentro de muy poco. Después, el tipo de construcción, ¿no? No, que tiene que ser un data center con un tipo de construcción integrado, súper potenciado, que me permita hacer un housing, un hosting, que me permita hacer un montón de cosas. Perfecto, eso está muy bien y el tradicional está bien. Pero un data center
¿Dónde lo puedes poner? ¿Cómo lo puedes construir? Bueno, señor, mira, esta torre de celular tiene un espacio ahí arriba. Perfecto, ahí lo hacemos. No, en la base lo podemos hacer. Ah, ya, perfecto, lo hacemos. Mira, ¿sabes qué? Me han dado este espacio del parquecito, yo he puesto mi torre por acá, que parece un árbol, ya, pero ya no tengo más espacio. Entonces, debajo de la torre lo podemos hacer. Sí, debajo de la torre, ya, excelente, debajo de la torre lo hacemos. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a implicar? Modificar el gabinete. De repente ya no va a ser el gabinete que todos conocemos, ese rectangular, ¿no? Ahora va a ser un gabinete de repente un poquito más ancho, un poquito más delgado, más profundo, no sé. De repente va a ser un gabinete plug and play. Simplemente va a ser un gabinete, lo pones, lo montas, lo dejas, ¡plá! Diseñado para el intemperie, ya está. ¿No? Que te resiste lluvia, agua, te resiste todo. O podemos colocar, ¿sabes qué? Mira, así como nosotros buscábamos para colocar oficinas, y esto es lo que va a ocurrir en el Edge Data Center, vamos a buscar espacios para colocar estos data centers. Y de repente vamos a alquilar departamentos, oficinas para colocar Edge Data Centers. Va a ser lo mismo. Inclusive en los postes de luz. Oye, acá tengo un poste de luz que arriba no hay nada. Plum, le pongo un Edge Data Center chiquitito. O sea, podemos colocarlo en muchos lugares. El tema ya de las restricciones anteriores han cambiado, ¿no? Y para desastres naturales, por ejemplo, ¿no? Simplemente, ¿no? Desastres naturales, en un data center tradicional, máxima protección. Claro, todo estaba consolidado en un solo lugar. En un Edge Data Center, bueno, tengamos en cuenta sismos, pongámosle su base antisísmica, su antivibratorio, ¿ya? Y pongámosle si es que llueve y hay rayos, rayos, listo, y su cosito a tierra, ya está, no necesitamos más, listo, sigamos. Eso es lo que está ocurriendo. Es por eso que los riesgos se incrementan, ojo, es por eso que los riesgos se incrementan. Hay mucho que hablar en el tema de riesgos, pero vamos a seguir. Luego, sigamos con el planeamiento, ¿no? La proximidad con el end user. En un data center tradicional no era muy importante. Más importante era la ubicación y a veces que estaba muy lejos del end user. Ahora no. Ahora en el Edge Data Center te va a estar muy cerca. La latencia es importante. Mientras más lejos y distantes estemos de nuestro end user, la latencia es más alta. Las aplicaciones antes eran de propósito general. Podría soportar miles de aplicaciones, claro, porque podías tener algunas cosas virtualizadas, otras eran de colocation, eran un hosting, un housing. No, acá no. En el Edge Data Center cambia. En el Edge Data Center es una, dos o muy pocas aplicaciones muy específicas de acuerdo a la latencia. ¿Se están dando cuenta que la latencia es el driver? Y bueno, la latencia, ¿no? En un data center tradicional la latencia sí se evaluaba, en los data centers serios y grandes sí se evalúa, pero se sabía y se toleraba que la latencia con respecto a la distancia y el usuario final era tolerable. En este caso, los data centers Edge, eso tiene que cambiar porque los requisitos de latencia son específicas por la aplicación. Por ejemplo, algo que va a ocurrir mucho y a todos nos gusta jugar, ¿sí o no? De repente, antes jugábamos fútbol, pero con la pandemia estamos jugando FIFA o estamos jugando Fortnite, o de repente estamos jugando un simulador de vuelo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me gustan los simuladores de vuelo. Estuve jugando hace poco, ¿no? Y estuve jugando en línea con un montón de amigos de un montón de países, y jugábamos a la guerrita, ¿no? Pero bueno, lamentablemente las redes en Perú sí eran complicadas, porque no me daba cuenta que un misil me estaba por caer, y no lo podía esquivar, y cuando yo lo esquivaba ya me tocaba el misil. ¿Por qué? Porque tenía mucha latencia. Es así. Ya, entonces, esas son las cosas que pasan. Ya, chicos, a ver, sigamos con esto. Diseño. ¿Cómo vamos a diseñar ahora? Vamos a hacer una comparativa. Disponibilidad. En el data center tradicional eran disponibilidad de datos, aplicaciones y servicios, ¿ya? Según un estándar que cubría el 100% del data center, que era el ANSI TIA 942B, que estamos ahora en la versión B. En el Edge Data Center, ¿tenemos alguna norma? Hoy por hoy, no. ¿Ya? Los data centers que están basados en TIA normalmente son data centers grandes o de aplicaciones muy críticas. Es por eso que ahora el mismo comité de la TIA 942 está haciendo una norma
de Edge Data Centers. Ya están en su primer draft, ¿no? Ya están publicados, inclusive yo les voy a pasar el link, ¿ya? Donde pueden hacer todo ese análisis. Hay un white paper extenso. Yo desde el white paper he sacado mucha información que está aquí, que se la estoy resumiendo prácticamente, ¿ya? Y poniéndolo en español, porque toda esa información está en inglés. Y ahí te habla mucho de que sería esta la norma que va a regir el tema de Edge Data Center. ¿Por qué? Porque Edge Data Center ya se formalizó de alguna manera. Ya la tendencia está prácticamente predicha y hoy por hoy ya se está haciendo muchos despliegues de Edge Data Center en el Asia, muchos, en Europa, cantidad, en Japón enormemente. Corea del Sur, por ejemplo, que es muy allegado a Perú, bastante. Estados Unidos, ni qué decir. Latinoamérica, vamos lentos, pero estamos en el camino, ¿ya? Entonces tenemos esas referencias. Y el tema de redundancia, bueno, como ustedes lo saben, en un data center tradicional tú tienes rating 1, 2, 3 y 4, donde 4 es lo mejor, lo más tolerante a fallos posible. Está de la redundancia de la redundancia. Entonces uno se siente seguro, ¿no? Oye, ¿y cómo hago ahora con el Edge Data Center? ¿Sí o no? Es que ese es un reto ahora. El Edge Data Center tiene que guardar un equilibrio de las redundancias en sí mismo basado en la distribución de sus sistemas paralelos. Vaya, que les he dicho mucha información en una frase. Tenemos que hacerlo desde ese punto de vista. Ya no podemos colocar en un edge que sea el único y vital. No, no hay edge único y vital, que si se cae ese se desmorona la torta. No, no es así. Se pueden desmoronar 3, 4, 5 edge. No hay problema, señores. Se van a conectar a otros edge. Es computación distribuida. Yo recuerdo mucho cuando hice el teorema de grafos en la universidad. ¿Ya? Yo egresé de la universidad hace más o menos, bueno, ya 13 años más o menos que egresé de la universidad. A ver, sí, pues, 13, 14 años. Y cuando yo egresé, yo recuerdo, hay un curso que a mí me interesaba mucho, que era el teorema de grafos, ¿ya? Y me interesaba mucho, por ejemplo, también en esa época se veía ya los clusters, se hablaba de clusters. Hicimos unos clustercitos en código nada más, ¿no? Porque no teníamos el hardware. Pero el teorema de grafos es un teorema que sigue vigente hasta el día de hoy y por primera vez lo he utilizado en redes para entender las redes y las topologías de redes. Y ahora lo estoy entendiendo para los centros de datos. Y los clusters son los clusters ahora de servidores, pero ahora antes lo hacíamos a nivel de software, y ahora lo vemos entre el software, la aplicación, la virtualización, lo vemos en el hardware, ¿no? Y en el networking, en todas partes vemos los clusters, ¿no? Ahora tienen otro ingrediente más, que están automatizados los clusters y que también están con inteligencia artificial para la toma de decisiones en tráfico, para la toma de decisiones en cómputo. Vaya, ha cambiado la realidad, ¿no? Entonces, a nivel de diseño también un data center tradicional era grande, ¿no? Un Edge Data Center chiquitito, muy pequeño. Como les digo, puede ser desde medio gabinete, sí puede ser. Acá, bueno, les puse de mínimo 2. En realidad, desde 2, desde medio, desde 1, es un Edge Data Center. Tiene que tener requisitos, sí, computar, nada más. Es lo único. Seguridad física. Bueno, un data center tradicional, bueno, era pues una garita, un peaje, ¿no? Que te controlaban todo, te ponían sobre un escáner tus cosas, te pasaban rayos X, te leían tus antecedentes penales, policiales, todo. O sea, para ingresar a un data center pasabas por un montón de filtros, muy controlado, muy seguro, ¿no? Y ese data center no lo podías mover, ¿no? Se quedaba en el mismo lugar donde estaba forever, como dice la frase gringa, forever and ever. No lo mueves, no lo vas a poder mover. En el Edge Data Center no es así. En el Edge Data Center tiene que estar diseñado para que se mueva a cualquier lugar, en cualquier hora, que tenga que ser plug and play. Yo hoy día estoy, no sé, en Miraflores, en Avenida José Gálvez, y mañana ya no, pues no, mis clientes ya no se fueron, ya no están en José Gálvez, ahora se han ido
a ¿cómo se llama? A Rocky Bologna. Bueno, ok, me busco un lugar en Rocky Bologna, un jardín, perfecto. Señora, le alquilo 5 metros cuadrados, ya, todo mi jardín, ya, deme su jardín. Ok, perfecto, ahí le agarras una pala, haces un hueco, le pones el data center de tipo H. Listo, ya está. Bonito, le pones las flores y ya está. Ok, sigamos. Eso es lo que está sucediendo, ¿ya? Las obras civiles van a ser menores, mínimas, van a ser plug and play muy móviles, van a contar con sistemas sísmicos, de hecho que sí, porque los sismos afectarían a todo el ecosistema de los data centers de tipo Edge, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que de alguna manera se tienen que tomar en consideración en la seguridad física, pero, ojo, ahí viene el pero, tiene que ser modular y móvil, ¿ya? En el tema del power, ¿no? De la energía eléctrica, en un data center tradicional está diseñado sobre un mínimo y un máximo, ¿no? Y ya está, y distribuido en diferentes redes, tiene sus respaldos, sus redundancias, tiene 2, 3, 4, 10 UPS, generadores eléctricos, etcétera, ¿no? O sea, como lo que ya sabemos de data center tradicional. En el Edge Data Center tenemos que maximizar la reutilización de todos los sistemas de energía existentes. Eólico, hídrico, baterías, generadores, no sé, todo lo que puede ser reutilización de energía. Si se han dado cuenta, al inicio de la presentación yo les decía eficiencia, y la eficiencia acá se pone en práctica en todos los aspectos. Por ejemplo, ¿no? Estamos en una zona donde hay mucho viento, ponle ahí un eólico. Estamos en una zona donde hay un río, ponte ahí un mini hidroeléctrica. Si, por ejemplo, estamos en algún lugar donde hay bicicletas estacionarias, ¿no? Y pueden generar energía, pon más bicicletas que generen más energía para el data center, que son una de las cosas que se están visionando en el futuro, ¿no? Que tengo, por ejemplo, mi servidor. Ah, perfecto. Consume más o menos 1 kilowatt. Excelente. Pero tengo otro servidor que consume medio kilowatt y tiene la misma potencia. Ok. Este servidor de 1 kilowatt, mándalo a otro lugar donde haya un cómputo no tan con baja latencia y utiliza el que tiene menos consumo y el mismo poder. ¿Se dan dando cuenta? ¿Qué está ocurriendo? El tema de la energía y la eficiencia del uso de la energía va a implicar en todos los aspectos de los data centers de tipo Edge. Y así como nosotros hemos aprendido a reciclar las cosas, también el data center tipo Edge se va a reciclar mucho, se va a mover, oye, no, acá ya estoy casi sobrepasando mi cómputo, no, ponle otro fierro más chiquito, más denso, ¿ya? Y este de acá lo voy a pasar al otro lado que necesita aumentar, plum, me intercambio, ¿no? Y ahora, antes, por ejemplo, para intercambiar, hacer un movimiento donde implique los temas eléctricos, tenías que apagar, ¿no? Entonces, no les ha sucedido esto. Uy, no tengo que programar una parada, qué dolor de cabeza, una amanecida más. En el Express es así, tú vas a cualquier hora, ok, lo sacas, y listo, lo sacas, y no apagas nada, simplemente le das en el sistema, es como las soluciones de hiperconvergencia. Voy a sacar un nodo, es lo mismo, saca el nodo, plin, lista. El software se encarga de distribuir esa información, de reconstruir la información, de repente conectarse con otro nodo, sacar la información de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, listo, ya está, lo llevo ese nodo. Ok, ¿a dónde me lo llevo? Mira, ese nodo lo puedes poner en el Edge Data Center de, no sé, hablemos de Chincha, ¿no? En Chincha está creciendo, pero ahí puede servirnos ahora, acá, ¿no? Sigamos, climatización a nivel de diseño. Normalmente estaba reglamentado por el ASRAR, ¿no? Tenemos que tener un PUE bueno, pero como les había dicho que tenemos que ser eficientes en el Data Center, de repente utilizas free cooling. Aprovechas los sistemas mecánicos que tengas. Todavía son tradicionales, pero por ejemplo, en el Edge Data Center se habla de refrigeración por agua. Y me dicen, ¿cómo es eso? ¿Le vas a echar ahí como un jardincito agüita? No, no se trata de eso. Ah, vas a poner un chiller, olvídate, es muy grande. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Refrigeración por agua o por líquidos, por decirlo así.
Refrigeración por líquidos, creo que es el término más idóneo. ¿Qué significa esto? Significa, ¿ya? ¿Han visto ustedes las PCs de los gamers? No tienen un líquido que está compartido entre la memoria, los GPUs o el microprocesador, ¿no? Y recircula. Lo mismo para tu data center. Esa es la analogía, creo que más sencilla que les pueda dar. Cableado estructurado, ¿no? Bueno, el cableado estructurado en un data center un poco complicado porque tenías muchos ambientes, muchas redundancias, bueno, etcétera. Pero el Edge Data Center, ya, al ser más pequeño, es un poquito más simple, pero es más denso, ¿no? Entonces, si hay una falla en el cableado, el soporte va a ser costoso porque vas a tener que ir de repente a un lugar muy lejano, ¿no? Pero lo bueno es que ahí viene la criticidad nuevamente. Si se malogra y falla, bueno, tienes otros nodos en el mismo data center o te vas a otro Edge Data Center. Tiene sus métodos de tolerancia. Los sistemas de aterramiento, ¿no? En un data center tradicional, bueno, sus pozos a tierra, de manera interior, está dentro de un plan, pero en un Edge Data Center de repente esto sea más restrictivo. Pero también yo no sé si alguna vez alguien haya puesto un sensor de pozos a tierra, de que el homeaje, la resistividad de la tierra esté siempre monitoreándose. Yo creo que pocos o nadie, pero por ejemplo en un data center eso puede ser una realidad. Va a haber un control de todos los sensores, todo va a ser automatizado, o sea, va a haber mucho sensor dentro del data center Edge. ¿La implementación cómo va a ser? La implementación, obviamente, en un data center tradicional puede durar varios años, 1, 2, 3 años. En un Edge Data Center va a ser así, rapidísimo, meses o semanas. Y en un data center de tipo tradicional se testeaba todo, ¿no? Había un commissioning y todo eso. En un Edge Data Center, debido a su distribución, hay mucho, se comparte información, está muy distribuido, muy paralelizado. Quizás se pueda hacer unas tolerancias al testing, ¿no? De repente con la test de fábrica ya es suficiente. Vayamos a las operaciones y mantenimientos. La gestión del riesgo en un tradicional es alta, muy alta. En un Edge Data Center el costo de una falla puede ser menor, el riesgo podría implicar disponibilidad, pero puede ser tolerable. Analicemos. Todos los casos son distintos. Acá no hay una regla, por si acaso. Cuando hablamos de tema de riesgos, no hay una regla. Simplemente se analiza la aplicación y se analiza para qué lo vas a usar. En temas de mantenimiento, el data center tradicional es muy controlado, ¿no? Tienes tu rol, tienes una serie de procedimientos, bacán. En cambio, en un Edge Data Center no es tanto así, ¿no? Hay que definir nuevas prácticas, nuevos métodos, de repente va a funcionar mejor el descartable, ¿no? Ah, se malogró, no lo vas a reparar. Lo sacas, lo cambias por otro y ya está. Eso es lo que probablemente ocurra, ¿ya? Y tener en cuenta que hacer un soporte de mantenimiento es en remoto. Todo tiene que ser en remoto. ¿Por qué? Porque en ese data center de tipo Edge no va a haber una persona. Tengámoslo en cuenta. La automatización vital en todos los sentidos de la palabra. Todo en el Edge Data Center es automatizado. También en los data centers tradicionales, ahí tenemos un punto en consideración, pero en el caso del Edge Data Center es virtualizado. En el otro también, sí, pero en el caso del Edge Data Center ya se va a aplicar IA masivamente. Bueno, señores, hemos llegado casi a la parte final de la exposición. Les quiero comentar ¿quién es Integrity? Integrity es una empresa que tiene 9 años en el mercado, del cual soy su gerente general, ¿no? Tenemos mucha experiencia en temas de data center, vivimos de los data centers. Les podemos ayudar en todos los proyectos de centro de datos. Acá un poquito de números de lo que hemos logrado aquí en Perú. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos desde la limpieza, la consultoría, el diseño, la implementación, la migración, la puesta en marcha y también la certificación de sus centros de datos. Y hacemos un ecosistema muy grande, ¿no? De todo lo que es el 360 grados del centro de datos. Y eso es algo que a nosotros
realmente nos sentimos muy orgullosos porque nuestros clientes confían en nosotros y yo les agradezco a todos nuestros clientes que nos están acompañando en esta transmisión porque creo que ambos hemos ido creciendo. Nosotros nos debemos a nuestros clientes y estoy muy agradecidos con ellos porque son ustedes quienes nos han hecho crecer. Y también con sus exigencias nos hacen mejores. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de Edge Data Centers. Voy a lanzar un video ya ahora. Voy a parar la presentación, denme un segundo, por favor, para tener un ejemplo, ya, de un Edge Data Center, uno grande y uno chiquito. Quiero que lo vean en vivo, lo estoy lanzando ahorita. Por favor, no se despeguen de sus pantallas, ya. No se despeguen de sus pantallas, por favor. Vamos a lanzar el video. Como pueden ver aquí, este es un contenedor que tranquilamente puede ser un Edge Data Center. Digamos que tienen un espacio, ¿no? Va a haber mucho cómputo, ¿ya? Si se dan cuenta, todo es denso, todo está dentro, interno, ¿no? Lo pones ahí con una grúa o con un montacarga, ¿ya? Y simplemente le das encender, listo, se acabó, ¿no? La implementación va a ser muy rápida, está fabricado para todo tipo de climas, puede estar en un edificio al costado de una casa, ¿ya? En este caso lo estamos mostrando con calor y frío, con nieve, con lluvia, ¿no? Está preparado para todo tipo de condición, ¿no? Y como ven en la parte interna, es parecido a un data center tradicional, ¿no? Tiene sus gabinetes, su climatización, su sistema contra incendio, ¿no? Sus pasillos fríos, sus pasillos calientes, ¿no? Su generador eléctrico, que está incluido en el gabinete, en el contenedor. ¿Y esto por qué? Por la movilidad, ¿no? La movilidad es un aspecto muy importante, ¿no? Acá vemos un isométrico de cómo es este centro de datos desde la perspectiva desde arriba. Y la idea acá es representar que bajo cualquier condición se puede construir y se puede movilizar. Y ojo, no necesitas mucho espacio, ¿no? Y te lo puedes llevar a cualquier lugar. Ahora vamos a ver ya otro data center de tipo Edge un poco más pequeño, ¿no? De otro tipo de aplicación. ¿Ya? A ver, denme un segundo, por favor, nada más. Voy a cambiar la vista. Este es un data center de tipo Edge mucho más pequeño, que podría ser para una aplicación muy puntual, ¿ya? Lo puedes movilizar por cualquier lugar chiquitito, ¿ya? Como pueden ver, su sistema de clima está inmerso dentro en un costado de una de las caras del contenedor. Este es un contenedor muy pequeño de 10 pies, ¿ya? Que puede ser tranquilamente hasta con un pato instalado, ¿ya? También preparado para todo tipo de clima. Siempre tengamos en consideración ya que en el mundo del Edge Data Center, darse cuenta que lo tienes que colocar en algún lugar que de repente no preste todas las condiciones del caso, ¿no? El hecho es de que prácticamente vamos a tener clima, vamos a tener todos los subsistemas tradicionales dentro de este tipo Edge Data Center, ¿ya? Entonces, aquí les he dado estos videos en los cuales de alguna manera podemos tener una ilustración mucho más clara de cómo es físicamente un Edge Data Center, ¿ya? Yo me quedo voy a poner acá de fondo parte del video, sé que están viendo todos el video, ¿ya? Y bueno, les agradezco a todos y vayamos a las rondas de preguntas. Hay una tab a la parte derecha de preguntas,
¿ya? Y voy a, ¿cómo se llama? A responder una por una. Si hay más preguntas, vamos a ver si el tiempo nos da. Tenemos todavía unos 15 minutos. Así que vamos a responder todas las preguntas que... Las preguntas, por favor, háganlas en el tab de preguntas y ahí voy respondiendo una por una, ¿ya? A ver, dice, un EDC, un Edge Data Center, significa una red distribuida en la práctica con balanceo de aplicaciones de cada nodo. Lógicamente será uno solo o físicamente varios nodos. A ver, son varias preguntas en una. ¿Es distribuida en la práctica? Sí, totalmente distribuida en la práctica. ¿Balanceo de aplicaciones? Sí, a nivel de software. Lógicamente en uno solo, no, en muchos, en muchísimos nodos, ¿ya? Hablemos de nodos. A ver, cuando hablamos de hiperconvergencia, la hiperconvergencia tiene nodos de hardware, donde tú tienes software y hardware, ¿ya? En este caso, también los nodos que tienes de software y hardware en la hiperconvergencia son distribuidos en muchos Edge Data Centers. Entonces, muchos Edge Data Centers, coloquialmente en Latinoamérica le dicen también nodos, ojo, pero en este caso son Edge Data Center. Entonces, lógicamente no sería uno, serían muchos, pero basados en un orquestador de repente que pueda ser único o varios orquestadores, ¿ya? En la lógica representarían uno solo, sí, en la lógica, pero en la práctica a nivel de software y hardware es muy plural, con muchos nodos o cientos de nodos, ¿ya? Listo. Sigamos. Tenemos otra consulta de Juan Carlos Geldres. A ver, Juan Carlos. Dice la consulta. Para minimizar las latencias de los EDC deben ubicarse localmente y dentro de los EDC deben contener como mínimo un equipo servidor y una conexión de fibra óptica oscura con a un data center principal y sincronizar la data. Sí, por supuesto. A ver, ¿deben ubicarse localmente? Sí. Hagamos un caso práctico, ¿ya? Por ejemplo, a ver, imaginémonos, a ver, aprovechemos la pandemia, ¿ya? ¿Cómo podemos integrar los hospitales? A ver, yo veo un hospital, una posta médica o un centro de salud, un Edge Data Center. Y yo veo a la sede del MINSA aquí en Lima como un data center de hiperescala, grande. ¿Todos los data centers chiquititos se pueden intercomunicar entre sí? ¿Los 6 data centers se pueden comunicar entre sí? Sí. Y si van donde su papá, el data center grande, sí, también, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad, ¿ya? De tenerlo localmente, sí sería un edge, si lo tienes localmente en el edificio, ¿ya? En el edificio donde tienes de repente todo tu personal, sí, puede ser aplicable un edge data center, ¿ya? Un mínimo de un equipo servidor. En realidad, no hablemos de servidores en el Edge, hablemos de nodos en el Edge, si queremos hablar de servidores. ¿Por qué? Porque ya el término servidor como tal ya está quedando un poquito desfasado, ahora son nodos hiperconvergentes, ¿no? Yo hablo siempre de hiperconvergencia porque es lo que es la tendencia. Yo recuerdo que hablaba de hiperconvergencia hace 4 años, casi 5 años, ¿no? Ahora ya es una realidad. Aunque muchos le tienen todavía cierto temor, pero señores, no le tengan temor, es la realidad y es el futuro, ¿no? Los que tienen ya hiperconvergencia están gozando de alto cómputo, de ahorro de costos, ¿no? Y de tolerancias a fallos en el equipo hiperconvergente, ¿no? Ahora, sigamos con la respuesta. Un solo equipo servidor, muchos nodos en ese Edge Data Center. Recordemos que cuando trabajamos con hiperconvergencia, si queremos la tolerancia a fallos, necesitamos 3 nodos. No se olviden de eso. ¿Que puede funcionar con uno? Sí, sí puede funcionar con uno. Es una realidad. ¿Ya? Una conexión de fibra oscura. Sí y no. Sí, lo ideal. No puede ser un 5G, suficiente. Porque el 5G le va a dar una cabida tremenda a los Edge Data Centers. ¿Por qué? El 5G tiene baja latencia. El 5G tiene mucho ancho de banda de subida y bajada. En Perú yo sé que hay algunas empresas operadoras que ya están haciendo pilotos con esto. Entonces,
No necesariamente con fibra oscura. El 5G va a abaratar los costos fijos mensuales que se tienen por este tipo de tecnologías. ¿Ya? ¿Y un data center principal para sincronizar? Sí, de hecho que sí. Sigamos. Pregunta de Ramiro Pérez. ¿Qué características debería considerarse en una empresa para poder implementar un EDC? ¿Qué sector o tipo de industria sería la más factible en aplicarlo? Mira, las aplicaciones en realidad son múltiples. No hay una que realmente te diga, sí, solo esta o no la otra. No, en todas se aplica. Muy importante es que dentro de tu industria puede haber una aplicación específica. Por ejemplo, a ver, hablemos de algo menos tecnológico y hablemos de la industria y de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Este es un caso. Por ejemplo, imaginémonos Proyecto Olmos. Ojo, esta es una imaginación netamente, ¿eh? Este es un supuesto. No quisiera que lo tomen como tal. Quisiera que lo tomen como el supuesto que estoy hablando. Entonces, digamos de que ellos, Olmos es tan grande, ¿ya? Que quieren tener drones para el control de las plagas. Quieren tener otro tipo de drones para el control de las aves. Otro tipo de drones para el control del crecimiento de las plantas. Y otro dron para fumigar. Y otro dron que va a hacer el seguimiento de la luz del sol. Y otro dron va a hacer el seguimiento, ¿ya? De la floración de los cultivos. Y otro dron va a ver la calidad del aire. Y otro dron va a ver, ya, muchos drones, ¿no? Ok, perfecto. Muchos drones hay, están distribuidos en muchos lugares. Olmos es tan grande, y estos drones, ¿cómo van a estar conectados entre sí? Pregunta. Ah, por 5G. Perfecto. Recuerden que el 5G no tiene un rango muy amplio, es un rango corto, alta velocidad pero corto. De repente es radioenlaces, de repente es satelital, no lo sé. De repente necesitas en vivo hacer esos cálculos para que tomes decisiones o hagas la gestión del agua. Entonces, esa aplicación te va a llevar a tener de repente 3, 4 data centers Sage o de repente muchos más. Estamos hablando de la agricultura, que no es nada de tecnológico, pero estamos poniendo ahora tecnología. ¿Para qué? Para ahorrar costos y el agua distribuirla eficientemente. Hacer una muy buena planificación de las plagas, ¿no? Evitar que los demás se contagien. Y hay tecnología que lo ayuda a hacerlo. Entonces depende mucho de la aplicación. O sea, para todos es válido. No hay ninguno que no sea válido. Depende de cómo lo apliques. Giancarlo Orillo pregunta, ¿se puede considerar un EDC en una nube pública? Una buena pregunta. Las nubes públicas van a tener Edge Data Center. Así de simple. Lo que se está haciendo es que hay una transformación muy grande de los data centers. Ya son data centers hiperescala. ¿Y qué está sucediendo con los data centers? Los data centers, de repente medianos, se están partiendo en chiquititos. O están teniendo otras necesidades y otras funciones. O son receptores de muchos Edge. Entonces, la nube pública, la pregunta es, ¿tú sabes dónde están tus datos de la nube pública? Te apuesto que no lo sabes. Y te apuesto que nadie te lo va a decir dónde está. Debe estar entre Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, no sé, en cualquier lugar del mundo. ¿Un Edge Data Center va a ser parte de una nube pública? Sí podría, siempre y cuando compute y tenga almacenamiento. Pues la respuesta es sí. Martín Mesarina nos consulta. En el software están los contenedores. A ver, creo que. Ya, el software está dentro de los contenedores. Bueno, vamos a analizar un poquito el software. ¿El software está dentro de los contenedores? Sí, dentro de los servidores, ahí está el software. Es un software distribuido, ojo. No es un software que tenga una aplicación vertical, no, es horizontal. O sea, ahí tienes un motorcito del software y necesitas otro engranaje que debe estar en algún otro lugar. Y tú puedes computar una parte y pasarle lo que te falta de cómputo para darle una respuesta a alguien en otro lugar. ¿Me dejo entender? Entonces,
El software está distribuido en muchos nodos. Puede ser un solo software, lógicamente, sí, uno. Puede ser múltiples que generen uno, sí, también. Microservicios, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Gracias, Martín. Sigamos. Eduard Raúl Rodas Mendoza nos pregunta, aunándome a la pregunta de Giancarlo, ¿puedes sugerir herramientas para hacer estas medidas? A ver, déjame recordar lo que dice Giancarlo. Giancarlo, ¿se puede considerar? Ya, mira, ¿cómo puedes hacer una métrica? A ver, para empezar, la pregunta de Giancarlo, al menos en mi interpretación, estaba yendo de que si el Edge puede ser parte de una nube pública. Sí, sí lo puede ser, ¿no? En realidad es viable. ¿Cómo evaluar, cómo hacer medidas? No entiendo mucho a qué te refieres, pero haciendo más o menos una interpretación, de repente la latencia te refieres, ¿no? ¿Cómo hacer una medición de latencia? Hay diferentes softwares y hardwares que te ayudan a hacer eso. Los tokens, hay unos tokens en la cual mandan ráfagas de información entre extremos y te dicen cuánta latencia tienes. La medida más sencilla para calcular una latencia es Linux. Hay una aplicación que te analiza el round trip time, ¿no? Un término muy básico en las redes. Entonces, si tú haces el round trip time de todos los hops que tienes a lo largo de un data center y todos los saltitos que haces a nivel de todo el tráfico, entonces ahí podrías tener una latencia promedio, ¿no? Hay equipos más especializados que te pueden ayudar. ¿Quién te puede ayudar? ¿Qué fabricante? Te recomiendo Ixia. Ixia tiene unos servicios de cálculo de latencia para data centers o para componentes específicos. Espero haber absolvido tu pregunta. Giancarlo Orillo. Hola Juan Carlos, referente a lo que mencionas con respecto a las consideraciones de latencia del tipo de paquete, ¿qué tan común es encontrar datasheet de los fabricantes? El detalle de la latencia por cada tamaño de paquete. A ver, muy buena pregunta. Mira, Giancarlo, depende del fabricante. Todos los fabricantes, mira, a ver, vamos por orden, mejor te voy a contar la historia en orden. A ver, analicemos qué equipo es el que tú estás colocando en tu Edge Data Center, o esto es aplicable en el Edge y en el Data Center, ¿ya? Le vamos a poner el mismo nombre. Este es aplicable para ambos. A ver, zapatero a su zapato. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes que comprar un componente diseñado tecnológicamente para el fin de un data center. ¿Por qué hago esta acotación? Porque yo me he topado aquí en Perú, ¿ya? Con muchos clientes que no sé cuáles sean los motivadores de la decisión o el análisis o el conocimiento, ¿ya? Tienen, por ejemplo, en sus data centers como SwissSecor un equipo de borde, ¿no? Que yo no quisiera hablar de marcas, por favor, pero digamos que es una marca de color verde o de color morado que tú buscas en el datasheet y te dice grandazo Edge Switch o Border Switch o Distribution Switch. Entonces, pero es de 10 gigas. Está bien, puede ser de 10 gigas, no hay problema. Puede ser de 40 gigas, pero está diseñado para el borde o para el Edge. Entonces, cuando tú evalúas o cuando tú quieres comprar un switch de data center como tal, los fabricantes serios sí te dan y tienen público los ratios de latencia de sus switches en todo lo de gama de paquetes. Lo que pasa es que aquí hay que empezar a hacer una investigación, ¿no? Porque si tú cuando evalúas la compra de un switch, tu criterio es, si es famoso, es bueno, de repente por ahí no vas a encontrar la información. Pero si tú tienes el criterio de decir, ok, la latencia para mí es importante, esto es un requisito, y mi baseline es que tenga una latencia de, en cualquier tipo de paquete, 400 nanosegundos de latencia. Ahí sí, tú das el requerimiento y le dices al fabricante, mira, yo necesito esto. Pero ¿para qué esto? Te pondrá mil excusas.
Pero si es un fabricante serio que realmente quiere el bienestar de tu necesidad y ayudarte con tu necesidad, ¿ya? Entonces ahí es donde entran las diferencias. Te va a decir, mira, acá está mi tabla. Ahora, la pregunta es, ¿quién dice que son esas latencias reales? ¿El propio fabricante? Recordemos algo. Si lo dice el propio fabricante, recordemos algo. No puede ser juez y parte. Lo mejor es que sea hecho por una organización independiente. Regularmente, en su mayoría, y hablo casi el 95% de switches diseñados para data centers, testean sus switches, sus equipos, la gama de latencias con terceros. ¿Quién es ese tercero? Normalmente es Ixia. Y ahí te sacan las latencias porque lo testean y le dan test de esfuerzo al máximo, ¿no? Entonces, espero haber absuelto esa consulta, ¿ya? Sí hay, pero depende, como dices, zapatero a sus zapatos. Si es un switch de data center, lo vas a tener, es fácil de buscarlo. O si no, hay que pedirlo simplemente, pero normalmente sí lo suelen dar. Ahora, también hay algunos fabricantes que corresponden a ese 5% que lo que pasan, dicen, ah, ya, solamente tengo el cálculo de latencia para 64 bytes hasta 512. Ahí yo tengo la más baja, 100 nanosegundos. Ya, está bien. Pero ¿sabes qué es lo que suele ocurrir? Para paquetes pequeñitos como ticos y custers son muy rápidos, pero cuando viene el camión, el tráiler, no sé, por ahí un ómnibus interprovincial de 2 pisos, son muy lentos. Y eso no lo muestra. Es un análisis que hay que hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, están todas las preguntas. Agradecerles bueno, acá me están haciendo... en el chat también tengo preguntas. A ver, vamos a contestar algunas. Tengo todavía 5 minutos. A ver, Eduard Paul Rodas Mendoza, ¿ya? Todo data center debería estar en un área amortiguada o zapatas antivibratorias. Buena pregunta, mira. Normalmente en los data centers, muy pocos data centers entienden, ¿no? La importancia de tener bases antisísmicas, ¿ya? A ver, no sé a qué rubro tú pertenezcas, honestamente, ¿ya? Pero vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, zona sísmica 4. Acá en Lima, por ejemplo, somos zona sísmica 4. ¿Qué significa ser zona sísmica 4? Que somos una zona que puede tener terremotos más allá de los 7.5 y pueden ser desastrosos. Somos muy susceptibles y hay una alta probabilidad de terremotos de gran escala y muy potentes, ¿ya? Es así como Chile, como México en algunas zonas. Entonces, pero también puede ocurrir, como lo que nosotros vimos hace más o menos unos 5 años, de que tu vecino de la derecha está haciendo una construcción y esté cavando, pues, y está vibrando tu edificio, ¿no? Por el mismo hecho del hueco que se está haciendo. Entonces, analicemos esa perspectiva. Una cosa es la parte sísmica de las zapatas de la edificación. ¿Debería ser antisísmica la edificación? Sí. Todas las normas técnicas de edificaciones lo sugieren y es indispensable para la construcción. De por sí el edificio es antisísmico. Ahora, ¿puede tener vibraciones? Sí, hay que analizar todo eso y esa es una ciencia. Yo no soy el más idóneo para explicarlo porque no es mi especialidad, pero lo poco que sí puedo evidenciar ya de trabajos que he hecho con muchos expertos en temas sísmicos es que las vibraciones se va a mover y todo lo que está en el interior se sigue moviendo. Recuerden que la fuerza de movimiento se ejerce sobre todo lo que está internamente. Entonces, el edificio, ante cualquier tipo de vibración, se va a mover. Entonces, ¿es importante colocarle bases antisísmicas? Sí, porque ante un movimiento brusco se pueden romper los gabinetes, se pueden ladear, y recuerden que los gabinetes tienen un peso más allá de los 500 kilos. Un gabinete tranquilamente puede llegar a 1 tonelada. Entonces, imagínense que el movimiento de un sismo sea fuerte, la fila de gabinetes se puede caer.
se pueden romper todas las conexiones y de hecho se va a caer tu data center. Inclusive pueden haber cortocircuitos porque si no haces un cableado estructurado o un cableado de energía que tenga las holguras de los cables y estén bien sujetos, obviamente las borneras y todos estos aspectos, ¡plum! Se pueden, ¿cómo se llama? Romper. Entonces, tú tienes que mitigar tu riesgo. Si tu data center es muy crítico y existen vibraciones, ¿ya? Dependiendo del tipo de vibraciones. Tienes vibraciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Si tú colocas una base antivibratoria, te va a mitigar cierto tipo de vibraciones y va a depender de la naturaleza de la vibración. Yo te recomendaría colocar bases antisísmicas, sí, que son, mira, no sé si se puede ver mi video. En el video, mira, este contenedor en la parte de la base tiene entre el piso, esta losa puede ser antisísmica, hecha con zapatas, con uñas, profunda, etcétera, etcétera, pero igual se va a mover. Y mira, acá están las bases antisísmicas. Estas bases antisísmicas mitigan, disuelven, a ver, espérate, déjame ver el término, disipan, este es el término adecuado, disipan el movimiento, ¿ya? Que tiene la base, el piso, con respecto al data center que está en la parte superior. Eso te va a ayudar muchísimo a mitigar todos los riesgos que ya te comenté anteriormente. Entonces, esa energía es disipada o absorbida. Probablemente haya un movimiento también en el data center, que es inevitable, pero va a ser muy controlado o va a ser mínimo. ¿Ya? La vibración con respecto a la latencia. Correcto, claro que sí, la latencia y las vibraciones tienen una correspondencia directa. Buena pregunta. Hay un estudio que se hizo hace muchísimo tiempo por la gente de Sun Microsystems, ¿ya? Se hizo, para que tengan una idea, años 80, por ahí, o principios de los 90. Y es un estudio totalmente válido, es vigente hasta el día de hoy. La latencia afecta el trabajo de los equipos de cómputo. Sí, le agrega latencia, sí, es cierto. Se hizo un estudio en el cual se generaba vibración a través de la voz. O sea, por ejemplo, si tú gritas, ¿ya? Gritas, y tú analizas la vibración de tu voz con respecto a un equipo electrónico, vamos a hablar del disco duro, el disco duro va a vibrar y ahí va a aumentar la latencia por diferentes efectos que tenga el disco duro, sean electromagnéticos, magnéticos, etc. Va a aumentar la latencia. Si, por ejemplo, en un data center hace mucha bulla, ten por seguro que la latencia va a ser mucho más alta en el nivel de cómputo. Entonces, ¿qué pasaría si tú tienes bases antisísmicas en cada gabinete? La latencia va a bajar. Tus servidores que están inmensos en esos gabinetes con bases antisísmicas van a funcionar mucho mejor. Y sí es cierto, o sea, la latencia sí afecta el cómputo, perdón, la vibración sí afecta en la latencia y en el cómputo. Nosotros vamos a hacer un evento, otro webinar, probablemente en 2 semanas, donde vamos a hablar de todos los temas de mitigación de vibración y sísmicos dentro de los data centers. Justamente vamos a conversar con un fabricante, esto va a ser un conversatorio, no va a ser un monólogo como, y yo de alguna manera estoy como expositor, esto va a ser un conversatorio. Los vamos a invitar al stage, o sea, al escenario, a preguntarle directamente a las personas. O sea, van a haber muchos invitados y van a entrar cada uno y vamos a tener una dinámica, como decir, de una pregunta y una explicación. ¿Ya? Sí es cierto. O sea, si por ejemplo, a ver, dice, si tienes una actividad minera, por ejemplo, a ver, cuando diseñamos data centers para minas, sí o sí tienen que ir con bases antisísmicas, no solamente en el contenedor o en operaciones mineras, normalmente los data centers son en contenedor o en shelters, normalmente, ahora, no son todas. Si en caso que sea una edificación, hay que colocarle bases antisísmicas a todos los componentes que involucren criticidad en el centro de datos, no solamente los gabinetes, ojo.
para, no solamente los gabinetes para la latencia, sino para mitigar los otros efectos que dice en la ISO 27001. La ISO 27001 dice que debes proteger toda la infraestructura crítica para la continuidad operativa, y eso va correlacionado con la norma de continuidad operativa, de continuidad operativa o continuidad de negocio, que es la 30 y... Ay, ya se me olvidó, 31.000 creo, algo así, no me acuerdo, discúlpenme, voy a pasarles ese dato. Entonces, si tú tienes esos dos datos, tú tienes que ponerle bases antisísmicas también ¿a qué? Al generador eléctrico. Imagínate que tu data center sí tenga las bases antisísmicas. Tu data center está bien, vive, pero cuando hay un sismo, normalmente no hay luz y tiene que funcionar tu generador, y por el sismo tu generador tuvo algún daño o se desconectó algo. Caballero, vas a esperar que se te consuman las baterías, pero, en cambio, si lo tienes, todos estos elementos, las bases antisísmicas para el generador, para los tableros, el sistema contra incendios, los condensadores del clima, para la climatización, esto se puede mitigar, ¿ya? Espero te haya absuelto esta duda. Me he explayado un poquito porque quiero que entiendan todos estos aspectos, ¿ya? Percy Aguirre nos pregunta, por favor, si un data center ya cuenta con piso técnico, ¿sería necesario que se cuente con bases antisísmicas? Por supuesto, salvo que tu piso técnico sea de por sí antisísmico. Hay pisos técnicos antisísmicos, ¿no? Tienen un diseño muy particular. Pero si es tu piso técnico, un piso técnico tradicional, que todo el mundo lo tiene, ahí tú tendrías que tener bases antisísmicas. Yo te recomendaría mejor colocarlo para los gabinetes, ¿no? Porque ya cambiar todo el piso técnico va a ser un costo muy alto. El piso técnico va a ir con la misma sincronía, ¿ya? Que el edificio. Si el edificio se mueve tu piso técnico, por ende se mueven tus gabinetes y se mueven tus servidores. Si hay vibración, la vibración también la distribuye, no la retiene, no la disipa. Y ojo, con el tema técnico, con el tema de los pisos técnicos y en referencia a las bases antisísmicas o pisos antisísmicos, hay que tener mucho cuidado. Los pisos técnicos mal hechos, que no están simétricos, no están bien analizados, ¿ya? Tienen más probabilidad que se dañen. O sea, el piso técnico tiene que ser muy bien hecho. ¿Por qué? Hay de repente un sismo, una vibración fuerte y alguno bueno, yo le digo bastiones, ¿no? Que son esas cositas que, ¿cómo se llama? De alguna manera, se apoya la baldosa, se zafa o se dobla o se vence, te genera un hueco y se pueden caer los gabinetes. Es muy importante que el piso técnico esté bien diseñado. Inclusive, muchas veces es restrictivo colocar encima una base antisísmica si tu piso técnico no cuenta con las condiciones mínimas de un buen diseño y una buena construcción. O sea, hay que analizar el todo. Cuando analizamos temas sísmicos, es un tema muy delicado, ¿ya? Hay que hacer un análisis integral. Todos los casos son muy distintos, ¿ok? Espero haber absuelto esas consultas. Sigamos, vamos más arriba. Dice... muchas gracias, están felicitando por el evento. No hay más preguntas, creo. Muy bien, la verdad es que estoy muy agradecido con todos los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Espero que haya sido toda esta explicación muy ilustrativa, que realmente les sea de provecho. Les agradezco mucho y estén atentos. Les voy a mandar, semana tras semana vamos a hacer diferentes webinars en temas muy, muy específicos en realidad. Vamos a hacer conversatorios muy específicos para poder compartir ese conocimiento y hacer mejores centros de datos cada día. Es importante capacitarse, es importante compartir la información. Yo les agradezco a todos por este tiempo y por sus preguntas y bueno, espero que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima oportunidad. Por favor, cualquier duda o consulta, también me pueden escribir. Les dejo en el chat les voy a dejar en el chat mi correo electrónico.
ya que es juancarlos.espinosa@integrity.pe. Y también les dejo mi número de celular si en caso deseen hacerme alguna consulta puntual. Les dejo ahí también mi celular, ¿ya? Por cualquier consulta, o si no, pueden también visitar nuestra página web. Una vez que en nuestra página web hay un área de contacto, ¿no? Y pueden escribirnos desde ahí. Desde ahí este correo va a llegar a un asistente que tenemos y ya lo va a derivar de acuerdo a la especialidad que ustedes consulten, ¿no? Roberto Quintanilla me dice, hay que buscar un contenedor a este COVID. Sí, hay que hacer muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias con todos. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.